Buenas tardes. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, le damos la bienvenida a la actividad de divulgación científica Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitarnos el espacio para hacer esta actividad y a la Radio Bio Bio por apoyarnos con la difusión. Y también al sitio web de divulgación científica divulga.cl, con quien estamos midiendo a nuestros asistentes, así que cuando termine la actividad los invitamos a pasar por el mesón de afuera para hacer una encuesta interactiva. El objetivo de los encuentros con ciencia es crear un espacio para acercar la ciencia a la comunidad. Queremos sacar la ciencia de los laboratorios y de las universidades hacia los espacios públicos en una actividad que es gratuita. Queremos que se genere una conversación, que la actividad no solo sea desde el expositor hacia ustedes, sino que también desde ustedes hacia el expositor. Queremos que cuenten su experiencia, que aclaren sus dudas, ojalá que puedan irse con mayor claridad acerca de la temática. Les cuento que comenzamos con los encuentros con ciencias en el año 2016 y ya hemos realizado 32 sesiones como esta, con 2.320 asistentes. Y hoy día ya tenemos por lo menos unos 100 personas más. Así que estamos muy agradecidos de la comunidad valdiviana por interesarse en esta actividad gratuita de divulgación científica. Y también, no solamente de los asistentes, sino que también de los expositores, por darse tiempo y la energía para comentar y conversar acerca de sus temas científicos, que a veces son muy técnicos, tratar de traducirlos a un lenguaje un poco más comprensible para todos. El expositor de esta tarde viene desde Santiago. Su currículum es tremendo, así que voy a contarles brevemente un poco de nuestro expositor, que se llama Flavio Salazar. Él es el actual vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. El doctor Salazar obtuvo su doctorado en el Instituto Karolinska en Suecia. Es investigador del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Su mayor interés se ha centrado en varios aspectos de la inmunología antitumoral, desde la investigación básica a los ensayos clínicos. Ha obtenido fondos para investigación de Suecia, de la Universidad de Chile, proyectos Fondesit, Fondef, Corfo y Milenio. Ha sido fundador, entre muchas otras cosas, es fundador de 2 empresas spin-off, que son empresas que se basan en investigación científica, como Oncobiomed, dedicada a la transferencia de tecnología celular e inmunoterapia, y Bionex, dedicada a la asesoría científica básica para el diseño y redacción de aplicaciones a fondos de investigación y desarrollo. Esta tarde nos presentará Educando las defensas del organismo para combatir el cáncer. Así que invitamos al profesor a exponer su tema y al finalizar tenemos una sesión de preguntas y conversación donde queremos que ustedes participen. Así que los dejo con nuestro expositor y muchas gracias por estar esta noche acá. Bueno, gracias primero que todo a los organizadores de esta interesantísima actividad. Yo la desconocía. También quiero aprovechar de saludar a todas y a todos los presentes, todas las personas, ¿no es cierto?, que habitan esta hermosa región de Valdivia, que para mí siempre es un placer visitar. También a los que están acá, también muchos saludos. No me había tocado nunca dar una charla así media para todos lados, así que a lo mejor me voy a sentir incómodo al principio, pero después vamos a irnos acostumbrando. Bueno, la idea de esta conversación tiene que ver con temas que son muy interesantes, que son muy actuales. Yo les voy a tratar de explicar un poco cuál es el foco de la investigación que yo he realizado durante 20 años en la Universidad de Chile. Yo soy profesor de la Universidad de Chile, tengo un grupo de investigación de jóvenes científicos que trabajan junto con médicos, con bioquímicos, en los proyectos que yo les voy a contar. Durante los últimos quizás 5 o 6 años he empezado a tener cierto nivel de colaboración con algunos académicos de la Universidad Austral,
Tengo varios colaboradores, la principal es la profesora Claudia Quesada, donde hemos tenido mucho trabajo en conjunto, pero también tengo otros colaboradores, por lo tanto soy visitante bastante asiduo a la región. Pero nunca me había tocado poder contarle a la comunidad un poco lo que estamos haciendo. Todos ustedes han escuchado el tema de las vacunas, ¿no es cierto? Las vacunas son un tema en varios sentidos. Uno, porque existe hoy día cierto movimiento ciudadano, ¿no es cierto?, que cuestionan un poco el tema de las vacunas, con algunos argumentos que yo les voy a demostrar que son bastante débiles. Y por otra parte, lo que yo les voy a tratar de contar es cómo hemos trabajado para lograr que a través de la manipulación de las defensas del organismo nosotros podamos combatir algunos cánceres, ¿ya? Ese es como el resumen. Lo primero entonces es un poquito tratar de definir qué es lo que son las vacunas y qué es lo que es la inmunoterapia, ¿ya? La inmunoterapia es la utilización de cualquier elemento de la respuesta inmunológica, que son las defensas de nuestro organismo, que son células, moléculas y diversas estrategias que reconocen patógenos, reconocen agresiones en el organismo y generan respuestas para comérselas, matarlas y protegernos, ¿ya? La respuesta inmune es natural, nosotros siempre vamos a tener respuesta inmune. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros como individuos, cuando vamos avanzando en nuestro desarrollo, nos encontramos con patógenos o con agresiones externas que nos podrían dañar, y nosotros aprendemos de eso y fortalecemos nuestra respuesta con el concepto de que cuando vuelva ese mismo organismo a agredirnos, nosotros ya lo vamos a poder derrotar fácilmente. Entonces se genera una respuesta natural a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, porque vamos conociendo diferentes patógenos y vamos fortaleciendo el sistema inmune. Conociendo ese concepto natural, entonces el ser humano ha advertido eso y ha generado lo que se llaman las vacunas, que es una forma artificial de mostrarle los patógenos o estas moléculas que pueden ser agresivas al organismo, cosa de generar esta respuesta, y cuando se encuentre con la verdadera agresión, entonces el organismo pueda responder, ¿ya? Eso es un proceso de vacunación. Ahora, ¿desde cuándo se conocen las vacunas? O sea, las vacunas como un concepto, digamos, tecnológico no tienen más de 150 años, pero 200 años a lo mejor. Pero la inmunización, o sea, el generar una respuesta inmune se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay muchas, digamos, evidencias históricas de que enfermedades como la viruela, ¿no es cierto?, que son un virus que ataca fuertemente a las personas y genera estas pústulas, ¿no es cierto?, en el organismo, que invalidaba, deformaba a las personas y muchas de ellas las mataba. Pero la gente se empezó a dar cuenta de que cuando algunas personas sobrevivían, o sea, en el fondo se enfermaban más leves que otras y sobrevivían, quedaban inmunes y después se podían acercar a otros pacientes que tenían esta enfermedad y no les pasaba nada. Estaban inmunes, por eso se llama sistema inmune, porque en el fondo nosotros nos podemos encontrar con una persona que está resfriada, ella nos traspasa el virus, nos podemos resfriar. Pero si después de habernos mejorado nos encontramos con otra persona con el mismo virus, nosotros no nos vamos a resfriar porque vamos a estar inmunes, ¿ya? Y eso se observó, muchas culturas lo observaron. Hay vestigios, ¿no es cierto?, acá, miren, de 1540, de algunos procesos en los cuales se inmunizaba a las personas que tenían esta enfermedad. ¿Y cómo se hacía? Se sabía que, por ejemplo, si uno reventaba estos granos, estas pústulas en la viruela y se lo inoculaba a otra persona, podía pasar dos cosas: que se enfermaba un poco, pero generalmente no se enfermaba tan gravemente, ¿ya? Entonces, de esa forma había como una especie de vacuna natural. Y una mujer que era una noble de Inglaterra y que vivió muchos años en la India y en los países, ¿no es cierto?, orientales, se dio cuenta de esta práctica. Se dio cuenta de que las personas que le hacían esta inoculación no se enfermaban, por lo tanto llevó esto hacia Occidente, hacia Inglaterra principalmente. Y obviamente empezaron a probar esto de una forma que es totalmente distinta a lo que se prueba hoy día. Ahí se probaba generalmente en poblaciones vulnerables, en niños huérfanos, en presos, etcétera, porque en realidad no había ningún tipo de control. Y eso de una u otra forma generó que los científicos empezaran a ver esto desde un punto de vista mucho más sistemático. Y este científico, que se llama Jenner, ¿no es cierto?, se dio cuenta de que había una enfermedad que
era muy parecida a la viruela humana que se daba en las vacas, ¿ya? Y cuando las ordeñadoras trabajaban con vacas, generaban una viruela que era limitada a las manos y no se enfermaban completamente. Entonces él empezó a tomar estos granos de estas, ordeñadoras y se lo empezó a inocular a personas para generar lo que se llama la primera vacuna. Y como viene de la vaca, entonces por eso se llaman vacunas, ¿ya? Entonces, desde ahí que nosotros conocemos todos los sistemas de inmunización como vacuna, ¿ya? Porque en el fondo se utilizaban las primeras de las vacas, ¿ya? Y esta vacunación generaba cierta protección y eso se fue estableciendo para diversas enfermedades porque cada vacuna es específica para una enfermedad. No es una vacuna que sirve para todo, sino que una vacuna para la viruela, una vacuna para el sarampión, una vacuna para las paperas, etc. ¿Ya? Son diferentes por microorganismos. ¿Qué ha pasado? Aquí yo les voy a mostrar, estos son gráficos, ¿ya? La línea, ¿ya? Es el porcentaje o el porcentaje de la población que está cubierta por una vacuna, o sea, el porcentaje de personas que se vacunaban. Y este es el número de personas que se enferman, ¿ya? Este es tétanos, poliomielitis, acá está tétanos, poliomielitis, rubiola y sarampión. Y en todos los gráficos ustedes pueden ver que mientras más personas se vacunan, menos personas se enferman, más personas se vacunan, menos personas se enferman, más personas se vacunan, menos personas se enferman. Esos son datos, acumulados durante mucho tiempo y muchos años. Entonces, en el fondo, el mensaje que les quiero decir es que en realidad la vacuna, como terapia, ha sido uno de los descubrimientos más exitosos que ha tenido la humanidad y que ha permitido que nosotros tengamos el crecimiento poblacional que hoy día tenemos. Porque antes se diezmaban las poblaciones, habían plagas que llegaban y mataban más de la mitad de la población. En España, por ejemplo, la peste negra mató como el 50% de la población, ¿ya? En una cantidad de años cortos. Y esas grandes catástrofes hoy día no pasan porque en general las personas están vacunadas. Ahora, ¿qué pasa? Más aún, en los últimos años, con este movimiento antivacuna, algunas personas no vacunan a sus hijos y en algunos lugares más, cerrados, se ha vuelto a aparecer enfermedades que estaban erradicadas, que ya no existían y que vuelven. ¿Por qué? Porque al no vacunarse se genera entonces una debilidad poblacional. Entonces la vacuna no es un tema solamente de mí o de mi hijo o de mi familia, es un tema comunitario. Porque si de acá, los que estamos acá, 20 no se vacunan, entonces nos exponen a todos a que nos enfermemos. Entonces es un tema que es colectivo, ¿ya? Eso es un punto que quería... Y ese es como lo histórico de las vacunas, ¿ya? Ahora, ¿en qué se basan las vacunas? Yo les mencioné en la respuesta inmunológica que uno tiene. Generalmente la respuesta inmunológica tiene dos partes. Primero una respuesta primaria y una respuesta secundaria. Acá tenemos el tiempo, son días. Y acá tenemos una inyección con una vacuna y otra inyección segunda con la misma vacuna. Generalmente cuando uno se vacuna, lo que aumenta son la respuesta inmunológica, que pueden ser anticuerpos o células, que aumentan y protegen en un cierto nivel, pero luego decaen. Ante una segunda inmunización, entonces la respuesta es muy fuerte, ¿ya? Y esa se mantiene mucho más en el tiempo. Y si hacen de nuevo una nueva vacunación, sigue aumentando. Entonces, por eso, cuando nosotros hacemos una inmunización, vacunamos primero, se genera una respuesta y luego se vuelve a poner otra vacuna y eso aumenta la defensa del organismo. Entonces, cuando viene el verdadero bacteria o virus agresor, tenemos tan altas las defensas que lo matamos al tiro. No dejamos que se enferme uno, ¿ya? Ese es el concepto de una respuesta inmunológica, ¿ya? Ahora, la respuesta inmune son de dos tipos. Una respuesta inmune que se llama innata, que es una respuesta que todos los organismos tienen, hasta los insectos y algunos organismos menores tienen una respuesta inmune innata, que en el fondo son elementos que logran bloquear ciertas bacterias, inhiben su crecimiento. Pero después está una inmunidad adaptativa, y esa inmunidad adaptativa es la que genera una memoria inmunológica, que es una respuesta más fuerte a la segunda vez que a uno lo han inmunizado, ¿ya? Y es esa la que se utiliza para las vacunas, y ahí hay de dos tipos. Pues la inmunidad adaptativa puede ser la natural, la que yo les conté que se produce
que se les producía a las ordeñadoras, ¿no es cierto?, que al estar en contacto con un virus tenían respuesta primaria y secundaria y después quedaban protegidas, o artificial, que son lo que se llaman las vacunas, que nosotros inventamos una forma de inmunizar para protegernos de enfermedades que ya conocemos, ¿ya? Ahora, ¿de qué están hechas las vacunas? ¿Qué es lo que son las vacunas desde el punto de vista, digamos, material? No son algo mágico. Las vacunas son generalmente parte de organismos que son los patógenos. Por ejemplo, si hay una bacteria que es la que causa una enfermedad determinada, la reacción del sistema inmune es contra esa bacteria, contra componentes de esa bacteria. Entonces, si uno quiere inmunizar, puede tomar esa misma bacteria, aislarla e inocularla. El peligro es que si inocula muchas bacterias se va a enfermar, va a enfermar a la persona. Por lo tanto, hay que regular eso. Pero para evitar que estas bacterias enfermen, generalmente uno hace una vacuna atenuada. Significa que toma las bacterias y las calienta o las mata o las congela, en el fondo para que puedan generar la respuesta inmunológica, pero no generen la enfermedad, ¿ya? Y eso se ha ido sofisticando. Cada vez hay partes más pequeñas que se utilizan de los microorganismos para generar una vacuna, ¿ya? Hay muchos tipos de vacunas. Las que son vivas, que eran las primeras, la vacuna contra la viruela, ¿no es cierto?, que se sacaba una pústula de pus, que tiene muchas bacterias ahí, y se le inyectaba a otra persona, es una vacuna viva. Pero con el riesgo de que si una persona la pillaba media débil, se enfermaba. Entonces era peligrosa, no era así como segura. Después están las muertas, después están proteicas, celulares, etc. ¿Ya? Hay diferentes tipos de vacunas que se han ido sofisticando en el tiempo y en el mundo hay mucha investigación contra diversas vacunas, ¿ya? Para poder generar. Ahora, ¿qué pasa con las vacunas? Que en el fondo los patógenos, los microorganismos, las bacterias, los virus, se adaptan y generan estrategias de evasión, escapan a la respuesta inmunológica. Cuando uno presiona, cuando hay muchas bacterias y uno presiona con una respuesta inmune, algunas se evaden a través de no presentar las moléculas que el sistema inmune va a reconocer, esconderse dentro de otras células, meterse en células del sistema inmunológico, que es un poco lo que pasa con el VIH o con el HIV, ¿no es cierto?, con el SIDA, que es un virus que lo que hace es infectar las células de defensa del organismo. Entonces se mete adentro del sistema inmune, por lo tanto lo bloquea y logra escapar a la respuesta. Entonces hay muchas formas que se están investigando para poder generar vacunas más potentes y que sean más efectivas contra agresiones que son realmente activas, que en el fondo están siempre buscando la forma de escapar. Ahora, no es que las células piensen, no es que las bacterias piensen, oh, tengo que escapar, sino que es un tema de selección natural. De Darwin, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen una población, algunas de las bacterias en forma aleatoria, van a perder algunos marcadores, ¿ya? Van a ser minorías, pero si hay una respuesta que mata al 99% de las que sí expresan ese marcador, la que no lo tenga es la que va a sobrevivir y esa va a aumentar y en un momento va a tomar la población. Y así logran escapar a través de mutaciones y selección natural, ¿ya? Para que las vacunas funcionen, tienen que generalmente poner el virus, la bacteria o la proteína que se quiere en conjunto con un elemento que se llama el adyuvante, que en general lo que hace es generar una inflamación. Porque cuando uno inmuniza tiene que generar una inflamación local, tiene que generar una señal de peligro. El sistema inmune tiene que decir, aquí pasa algo. Está pasando algo para que las células lleguen a través de la sangre, lleguen a ese lugar, puedan tomar contacto. Y se han trabajado con muchos adyuvantes en la historia y yo lo menciono porque lo que yo les voy a contar, que nosotros estamos utilizando, usamos algo que es muy conocido por ustedes como adyuvante, ¿ya? Este es el concholepas, el loco, que ustedes generalmente lo han visto con mayonesa, ¿no es cierto? Pero no lo han visto como lo hemos visto nosotros a nivel más molecular, ¿ya? Del loco se saca una proteína que es bien grande, es esta, que se llama hemocianina y que es muy compleja. Si ustedes la purifican, hay unos laboratorios que tenemos acá en Chile, que no es nuestro, sino de otros colaboradores, purifican esto y cuando se lo inyectaban a un ratoncito generaban una respuesta inmunológica. Y empezamos a estudiar eso y a nosotros se nos ocurrió que por ser un elemento original nuestro y que la vacuna que yo les voy a contar, que nosotros estamos trabajando, es original nuestra, debíamos hacer algo nacido desde acá y empezamos a utilizar como adyuvante
la hemocianina del loco, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a contar, que es nuestra terapia, es una terapia completamente, digamos, nacional, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que tiene que tener una vacuna para que sea efectiva? 3 cosas. Tiene que generar una inflamación local, y eso lo hace el adyuvante, ¿no es cierto? En este caso la proteína del loco, pero hay otra gente que usa otros adyuvantes. Lo otro, tiene que generar la respuesta primaria adaptativa, la primera respuesta, esa que es más pequeña, y también de ser capaz de generar la respuesta de memoria más fuerte. Tiene que tener esos 3 elementos para que sirva la vacuna. Si la vacuna solamente genera una respuesta inmune chiquitita y no la secundaria, uno no queda protegido. Entonces, cuando venga de nuevo la infección, igual se va a enfermar. Por lo tanto, tiene que tener esos componentes. Ya. ¿Dónde está el sistema inmunológico? ¿Dónde está el sistema inmune que yo le estoy hablando? El sistema inmune está principalmente o circula a través de la sangre. Se origina, las células del sistema inmune son lo que ya ustedes conocen como los glóbulos blancos. Tenemos los glóbulos rojos, que son los que le dan el color a la sangre y que son los que transportan el oxígeno a los diferentes órganos. Y tenemos los glóbulos blancos, que son múltiples células que tienen la finalidad de protegernos contra las agresiones de patógenos, ¿ya? Entonces acá tengo yo un monito donde uno ve que en general uno puede sacar una gotita de sangre, hacer un frotis, que se llama, y, ¿no es cierto?, mirar los componentes que hay allí, y uno puede ver los glóbulos rojos, que no tienen núcleo, y los glóbulos blancos que aquí están teñidos, o sea, son transparentes, porque se llaman glóbulos blancos, pero uno los tiñe para poder ver sus núcleos y poder caracterizarlos. Y ustedes tienen acá, por poblaciones las mayoritarias, como son los neutrófilos, que son células que se comen a otras. Cuando hay una agresión van allá y se comen las bacterias y pelean contra ellas. Y es la que generan, cuando pelean, generan tantas muertes de células que se genera esa pus. La pus, esa amarilla y blanca, son glóbulos blancos muertos. Son células que kamikazes van, comen, pelean y mueren, ¿ya? Como las abejas cuando entierran su lanceta. Van a la pelea y mueren, pero son de corto plazo, son para la respuesta inmunológica primaria, no son para la memoria inmunológica. Están los monocitos, que ustedes van a ver que son bien importantes, porque de ahí nosotros hacemos las células dendríticas, que son las que es como la estrella de lo que yo les voy a contar. Son bastante abundantes. Después están otras células como los eosinófilos, que tiran algunos tipos de partículas que son citotóxicas, y los basófilos. Y los otros que son importantes son los linfocitos, ¿ya? Entonces, de lo que vamos a hablar hoy día son de los monocitos y de los linfocitos principalmente, que son 2 tipos celulares del sistema inmunológico, ¿ya? Pero puede el sistema inmune, que está hecho para destruir bacterias, ¿no es cierto?, virus, protozoos, etcétera, también destruir células tumorales. Esa es la pregunta que los inmunólogos del cáncer nos hemos hecho durante mucho tiempo. ¿Podemos nosotros usar los mismos conceptos de vacuna, de inmunología para combatir el cáncer? Bueno, lo primero que teníamos que hacer es entender qué es lo que es el cáncer, ¿ya? El cáncer, como ustedes pueden ver acá, en general las células todos nuestros órganos están constituidos por células, ¿ya? La piel está constituida por células, el corazón, el cerebro, los huesos, todo está conformado por células. Y cada célula tiene su información en el ADN de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Cuánto se tiene que dividir, con qué se tiene que juntar, dónde tiene que ir, todo está programado. Si hay una alteración en su material genético y se vuelve loca esta célula, empieza a copiarse a sí misma y empieza a acumularse. Que es lo que vemos acá, ¿no es cierto? Estas células desordenan el tejido, ustedes lo pueden ver acá, lo desordenan, y además de desordenarlo van generando nuevas conexiones sanguíneas que lo alimentan, y entonces empieza a crecer. Por un lado crece, y por otro lado, a través de esta misma sangre es capaz de migrar y irse a asentar a otro tejido. Entonces un tumor que se origina, por ejemplo, en la mama, ¿ya? En tejido mamario, crece y luego se metastiza cuando se tiene metástasis. ¿Por qué? Porque migra a través de la sangre y se pone en otro lado y genera otro tumor. O en el cáncer prostático empieza en la próstata, pero luego comienza a expandirse a través de la linfa o de la sangre y se va a los huesos y forma tumores en los huesos. Entonces el cáncer se denomina de acuerdo al órgano donde se originó. O sea, cuando uno tiene tiene un tumor en el pulmón, no necesariamente es cáncer al pulmón. Puede ser un cáncer de mama que se metastizó al pulmón.
Para que sea cáncer de pulmón tiene que ser que en el tejido del pulmón se transformó en tejido tumoral. Y si se transformó ahí es un tumor de, digamos, de pulmón. Si fue en la piel, células de la piel que se transformaron, entonces cáncer de piel. Si es en la mama, cáncer de mama, etc. Pero el cáncer de mama puede metastizar al cerebro. El cáncer de pulmón puede metastizar al hígado. ¿Entiendes? O sea, es el origen del tejido el que a uno lo define si es un cáncer de un tipo o de otro. Y cada cáncer tiene un tratamiento distinto. No son todos iguales porque como vienen de tejidos distintos, algunos son resistentes a la quimioterapia, otros son súper fáciles de tratar con quimioterapia. Entonces cuando uno tiene cáncer, depende de qué cáncer tenga, no son todos iguales. Algunos cánceres, por ejemplo, las leucemias, los linfomas, que son cáncer a la sangre, son muy fáciles de tratar con quimioterapia, cáncer testicular, por ejemplo. Hay otros que son más difíciles, que no responden a la quimioterapia, como el cáncer, qué sé yo, el cáncer de pulmón, algunos cánceres de pulmón, el melanoma, que es un cáncer de piel, etcétera, son más resistentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se produce el cáncer? ¿Por qué una célula se vuelve loca? Si está todo normal, la mayoría, el 99,99% de las células, y en las personas que se mueren sin tener cáncer, nunca se ha producido un error, o si se está produciendo, se está corrigiendo constantemente. Es porque en general estas aberraciones no se producen de una sola vez. No es que uno vaya y se le cambie el DNA, sino que hay una exposición a ciertos, digamos, factores de riesgo que van generando que se vaya produciendo errores acumulativos en la célula, y eso pasa por diversas etapas. Por ejemplo, una célula acá tiene un ciclo celular, se tiene que dividir, multiplicar y morir. Ese es un ciclo de todas las células. Pero a veces hay algunas mutaciones que hacen que el circuito se produzca muy rápido y se producen muchas más células de las que mueren. Pero todavía eso no es cáncer. Eso todavía es una hiperplasia. Cuando ustedes van y dicen, tiene una hiperplasia, lo operan, no es maligno, no es capaz de generar metástasis. Son los tumores benignos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Que lo operan y se mejoran. Pero si eso se mantiene, se arriesga a que se produzcan otras mutaciones, y eso sí que genera tumores malignos. ¿Y cuándo son malignos? Cuando son capaces de generar metástasis. Un tumor maligno es cuando, iniciándose en la mama, se va al ganglio, o cuando está en la piel, se va al hígado, o cuando es un cáncer de próstata y se va a los huesos. Ese es un cáncer maligno, ¿ya? ¿Qué es lo que produce que las células, cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué es lo que hace que estas células sean agredidas y pierdan este control? Bueno, hay muchos factores descritos. Por ejemplo, la exposición a la luz ultravioleta, ¿ya? Sobre todo a la piel blanca, cuando son niños, en los pequeños no hay que ponerlo al sol, porque la exposición a la luz no solamente produce cáncer de piel, sino que debilita la respuesta inmunológica, y después cuando son adultos se producen cáncer de cualquier tipo, ¿ya? Están también las sustancias químicas. El tabaco, por ejemplo, eso está comprobado. El tabaco es uno de los elementos clave porque agrede el funcionamiento normal de la célula y acumula daño que se puede transformar en cáncer. Pero no solamente el tabaco. Ustedes saben que acá en Chile, sobre todo, tenemos regiones con altísima incidencia de algunos cánceres, por ejemplo, la zona minera. Y tiene que ver porque tanto sustancias químicas de la producción, ¿no es cierto?, de los subproductos de la industrialización, son dañinos para el equilibrio celular y generan entonces que se produzcan más tumores. La radioactividad, también la radioactividad, por ejemplo, cuando hubo el bombardeo de Nagasaki y Hiroshima, en Japón, 30 años después todavía salían niños con aberraciones y muchos tumores, muchos cánceres, sobre todo de leucemia. Hay infecciones virales y también bacterianas. Se sabe que hay algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer cérvico-uterino está asociado al virus papiloma humano. Y por eso se inventó una vacuna contra el papiloma humano que evita que las niñas se enfermen de cáncer cérvico-uterino en el futuro, ¿ya? Porque es un tema asociado al virus. Pero también hay bacterias, por ejemplo, asociadas al Helicobacter pylori, por ejemplo, con cáncer gástrico. Son bacterias que generan una inflamación que también agrede las células normales y las van transformando. Y también hay temas genéticos. Pero el cáncer, los temas genéticos son como el 5% hasta el momento. O sea, que se transmitan, que digan, pucha, mi mamá y mi tía tiene cáncer, por lo tanto yo voy a tener, eso es un 5%. El 95% no tiene relación con el tema familiar, ¿ya? Le puede tocar a cualquiera, ¿ya? ¿Qué ha pasado con el cáncer? ¿Es importante en Chile? Si ustedes ven acá, estas son las décadas, el año 60, 70, 80, 90, 2000, 2009, ¿ya? Y acá están las causas de muerte. En los 60, la principal causa de muerte eran las enfermedades, las infecciones respiratorias, las bronconeumonias y todas esas cosas, y
también la muerte en las condiciones asociadas al nacimiento, cuando morían las guaguitas. Todos conocemos que antiguamente las abuelas, por ejemplo, siempre tenían historias de hijos que nacían y morían. Había una mortalidad mucho más alta. Y eso ha ido cambiando. Si ustedes ven el cáncer, los tumores, en los años 60 eran casi el 9% de las muertes era por cáncer. Pero ahí aumentó al 12 el 70, al 15 el 80, hasta llegar a un 25%. O sea, una de 4 personas el año 2009 muere de cáncer en Chile. Se dice que en 5 años más va a ser la principal causa de muerte, porque todavía hoy día la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Los ataques cardíacos, los aneurismas y todos los temas que son infartos, ¿ya? Esa es la principal, pero la segunda es el cáncer. Entonces es un tema que es preocupante, es importante como salud pública, porque no solamente tampoco afecta a un individuo, afecta a una familia. Generalmente cuando nosotros tenemos un familiar que tiene cáncer, se afecta a todo el entorno familiar porque tiene impactos clínicos, emocionales y económicos. O sea, acá en Chile la mayoría de los pacientes con cáncer no tienen asegurada el acceso rápido y oportuno a las terapias que existen hoy día a nivel mundial para tratar el cáncer, ¿ya? Entonces es importante. ¿Y por qué ha aumentado el cáncer? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta el cáncer? Bueno, aumenta porque es una enfermedad en cierta medida natural del envejecimiento. O sea, nosotros funcionamos y vamos acumulando, en el tiempo vamos acumulando pequeños errores y mientras más tiempo vivimos, más posibilidades tenemos de tener cáncer en el futuro. Y antes, ¿por qué había menos? Porque los niños morían, morían los jóvenes, morían en la guerra, morían de infecciones, entonces no llegaban a tener cáncer porque la expectativa de vida en los países era, en la edad media, 35, 40 años, y ahí eran viejitos y pues morían. Algunos llegaban, qué sé yo, a los 80, pero la minoría. Y hoy día todos llegan a los 80. Y yo creo que todos vamos a llegar a los 90. Por lo tanto, el cáncer va a estar presente en una mayor cantidad de personas. Y aquí, ustedes ven en estas pirámides, esto era lo que era en los años 50, teníamos muchos cabros chicos acá, ¿ves? Y poquitos viejitos. Y esto ha ido cambiando, tenemos más población adulta y ya estamos acercándonos a esto. Es cierto que acá son las personas mayores, son casi más que las personas que están naciendo, y eso no era así antes. Entonces, por lo tanto, esta población es la que acumula la mayor cantidad de casos de cáncer, ¿ya? Y por eso hoy día vemos que hay mucho más cáncer. Ahora, también hay un elemento que siempre lo converso con mis amigos cuando me dicen, oye, pero que hay harto cáncer, porque yo conozco a este que tiene cáncer, a este que tiene cáncer, a este que tiene cáncer, como que uno se empieza a asustar. Pues tiene que pensar también en todos los que conoce que no tiene cáncer. Ah, pero conozco a este que no tiene, este que no tiene, este que no tiene, este que no tiene. Son muchos más, muchísimos más los que no tienen cáncer que los que tienen, ¿ya? Entonces es un tema que en cierta medida igual está limitado a algún grupo de personas y no todos vamos a tener cáncer. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Los cánceres más comunes en Chile. En el mundo son parecidos, pero en Chile tenemos algo que es muy interesante. Si ustedes ven acá, en mujeres, el cáncer principal, esta es un poco antigua, pero en general el cáncer de mayor mortalidad es el de mama, pero también el de vesícula biliar. Y el de vesícula biliar tiene las tasas más altas en Chile que en cualquier otra parte del mundo, ¿ya? En las mujeres chilenas, principalmente en la etnia mapuche y en todo el sector socioeconómico que está asociado a la etnia mapuche. Por lo tanto, acá en Valdivia es donde tienen la tasa de cáncer de vesícula biliar más alta del mundo, ¿ya? Aparte de eso está el cáncer de estómago, en los hombres el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón también, son los cánceres más comunes, ¿ya? Los más comunes. Nosotros en nuestro laboratorio hemos trabajado con un cáncer que no es tan común, que es el melanoma maligno, que es un cáncer de piel, ¿ya? Melanoma maligno se parece a un lunar. Los de arriba son puros lunares, estos de acá son lunares. Y estos de abajo son melanomas, son cáncer de piel. Está todavía un cáncer primario, pero ustedes ven que son distintos porque su forma es irregular, su color es irregular, son más grandes, pueden picar, pueden doler, pueden arder, y eso puede ser detectado tempranamente por los dermatólogos si uno va al dermatólogo, ¿ya? Porque muchas veces aparecen en lugares que uno no se ve, puede aparecer en la espalda, qué sé yo, no. Hay que estar atento, hay que
ir y revisarse porque es un cáncer que es peligroso. Ustedes lo ven, dicen, bueno, ¿qué me va a pasar con un lunar? Bueno, lo que pasa es que no es un lunar. Este tumor que se inicia en la piel es capaz de metastizar. Significa que se puede ir a cualquier órgano, incluyendo el cerebro, y se puede expandir de forma violenta, así, muy rápido, muy agresivo, un cáncer muy agresivo. Si ustedes ven acá, estas son curvas de sobrevida, ¿ya? Acá ustedes tienen todos los individuos con cáncer vivos, están acá, 100%. Y aquí va bajando el 50%, el 30%, etc. Y esta es cuántos de esos pacientes viven. Si ustedes le detectan un cáncer en etapa primaria, o sea, cuando está en la piel, y o sea, ustedes son atentos, ven algo, van al dermatólogo, el dermatólogo lo ve, lo opera, todo se mejora, nadie se muere, porque no vuelve, se saca, chao. Pero si el tumor invade la membrana basal de la piel y se mete y empieza a metastizar, ya estamos mal. ¿Ya? Ahí estamos un poco atrasados, porque si ustedes ven acá, las curvas de sobrevida disminuyen fuerte, la gente se muere, la mitad se muere antes del año, más de la mitad se muere antes del año, generalmente 3, 4, 5, 6 meses y se muere. ¿Ya? Por lo tanto, lo importante es la detección temprana. ¿Cómo se trata el melanoma? Generalmente con cirugía, si es que se detecta a tiempo. La radioterapia funciona poco, hay radioterapia ahora cada vez más sofisticada que han tenido mejores efectos, pero solas por sí mismas no funciona, tiene que ser más bien combinado. Quimioterapia no funciona en este cáncer y es por eso que estamos trabajando en lo que se llama la inmunoterapia. Eso es lo que yo les estaba contando desde el principio, inmunizar, generar respuesta inmune contra el cáncer. Ahora, la quimioterapia, que ha sido la que se ha utilizado generalmente en tumores sólidos, tiene efectos limitados. Y el problema, desde mi punto de vista, es que se enfoca demasiado en el efecto que tiene sobre el tumor. O sea, este es el tamaño del tumor, pongamos quimio para que se achique el tumor. Pero no nos preocupamos de esto, de cómo el paciente resiste la quimioterapia, cuál es el problema que le genera al individuo. Porque ¿qué saco yo con tener un tumor que me lo reduzca, pero si no puedo ni levantarme? Entonces allí hay un tema de costo-beneficio. No es el tumor el que uno trata de matar, es el paciente que uno trata de salvar. Entonces, en ese sentido, la inmunoterapia es distinta. La inmunoterapia se estudió, se pensó como alternativa desde 1900 para adelante. Y en los años 1950 se empezaron a hacer los primeros estudios en ratones, etc. Pero nunca llegaba a los pacientes, porque se inventaba algo, funcionaba en los ratones, ya, todos contentos, la comunidad súper feliz, probámoslo en humanos, no pasaba nada, no resultaba. Generalmente los modelos de animales son muy específicos, todos los animalitos son iguales, como que tuviéramos gemelos, entonces si funciona en uno, funciona en todo. Y los humanos somos todos distintos, somos complejos, más difíciles, entonces no funcionaba. Hasta el año 2011 que se empezaron a probar las primeras terapias contra el cáncer, tanto es así que el año 2013 se nominó a la inmunoterapia del cáncer como el descubrimiento del año. Como les decía, este doctor, William Bradley Cooley, fue el que hizo las primeras pruebas. ¿Por qué? ¿Cómo se fijó él? También un poco en paralelo a lo que se observó en 1700 Jenner, que es que en la guerra él veía que cuando había una infección por una herida, un sablazo, un balazo, en un individuo con un tumor, si se producía una respuesta inflamatoria, una infección potente, se disminuía el tumor. Entonces empezó a pensar, bueno, a lo mejor la respuesta contra las bacterias genera respuesta contra el tumor, y también empezó a tomar bacterias, igual que en las vacunas de Jenner, y se le empezó a inyectar a los tumores a los pobres soldados heridos y con cáncer, que se quemaban, estar heridos y más encima con cáncer. Se la ponían y algunos se salvaban. Se salvaban algunos y empezaron, bueno, sí, había una relación, sistema inmune y cáncer. Cuando se avanzó bastante, de repente se descubrió la quimioterapia, la radioterapia, y todo el enfoque de los científicos se fue para allá y esto quedó olvidado. La inmunoterapia quedó allá como algo exótico, nadie más lo utilizó, hasta que en los años 50 se empezaron a hacer los estudios en ratones y se demostró que, por ejemplo, si nosotros tomábamos un tumor de un ratoncito y lo matábamos y se lo inyectábamos y después le inyectábamos el mismo tumor a ese ratón, pero vivo, el tumor no crecía. Igual como la bacteria, igual como la infección. Si nosotros teníamos un ratón que no estaba inmunizado y le poníamos un tumor vivo, el tumor crecía. Entonces, esos experimentos en ratones empezaron a desarrollar el concepto de
inmunoterapia, usar el sistema inmune para combatir el cáncer. Es mucho más complejo, se han hecho muchos más experimentos, está súper simplificado, pero de ahí nace la inmunoterapia, ¿ya? Y esto es lo que yo me refiero con complejo. Esto se lo voy a tratar de simplificar para que ustedes entiendan conceptualmente. Y yo creo que entendiendo esta parte un poco, vamos a poder entender qué es lo que hacemos nosotros. Esta es una respuesta, digamos, óptima para un cáncer, un melanoma. Ustedes ven aquí que hay un melanoma. Se produce esto y cuando se produce un tumor se generan inflamaciones, se genera daño, se genera señales de alerta. Y esas son detectadas por unas células que se llaman células dendríticas. Estas células son fagocíticas, van al sitio donde está el tumor y se comen algunos tumores, toman su información y la transportan hacia los ganglios linfáticos y allí interactúan con otras células y le traspasan esa información para que se produzca una respuesta contra ese tumor. Estos soldados, que son los linfocitos, son los que se multiplican, se van al tumor y después los reconocen y los matan, ¿ya? Es una respuesta inmune que se produce en forma natural. A veces se puede detectar, pero generalmente no, porque los tumores, al igual que los virus y las bacterias, generan mecanismos de evasión. Entonces lo que nosotros hacemos los científicos con la inmunoterapia es manipular esta respuesta, ¿ya? Manipularlo para que se produzca la respuesta contra el tumor. Buscamos cómo aislar células, factores para o forzar un quiebre de esta tolerancia y que se produzca la respuesta. Ese ha sido el énfasis que nosotros por lo menos hemos hecho en nuestro país. Y acá ustedes pueden ver, este es como el boom de las inmunoterapias, acá en todas las revistas salen, y ha sido tan potente que justamente dos profesores que justamente visitaron Chile el año 2009, que estuvieron en un congreso con nosotros, que son el profesor Ralph Steinman y el profesor Allison, ambos recibieron el premio Nobel, uno en el 2011 y el otro en el 2018, por estos temas de la inmunoterapia. Empezó por fin a resultar. ¿Y qué es lo que resultó? Resultó que si uno bloquea algunos elementos bien complejos de la respuesta inmune, entonces facilita que estos linfocitos que yo les mencionaba vayan y destruyan los tumores. Y acá ustedes tienen un melanoma que está súper crecido, se aumenta y luego comienza a disminuir cuando uno le pone estos fármacos, ¿no es cierto?, que activan la respuesta inmunológica. Hasta el tumor aumenta, después disminuye y se desaparece. Y eso ha hecho que sea súper importante la inmunoterapia como una alternativa. El problema es que estas inmunoterapias y otras que vienen posteriormente cuestan alrededor de $100.000, o sea, 50, 60 millones de pesos. Y el Estado no las cubre, ¿ya? Por lo tanto, ni siquiera en países desarrollados está totalmente disponible para la mayoría de los pacientes, ¿ya? Por lo tanto, no está todo dicho en el tema del cáncer. Bueno, acá hay otras terapias que también han hecho que demuestran que el sistema inmune es capaz de destruir muchos tumores. Aquí tienen un hígado lleno de tumores y cuando se aplica una inmunoterapia se desaparece, ¿ya? Acá está el hígado, estas manchas negras son los tumores y a partir de un mes, 18 meses se desaparece, ¿ya? No son todos los pacientes, pero eso demuestra que el sistema inmune tiene capacidad para destruir tumores. Y acá está el efecto que ha tenido. Ustedes pueden ver acá en esta curva, que es la que yo les mencionaba, que son todos los pacientes vivos al día 0 y comienzan a morir, ¿no es cierto? Y luego hay un grupo de pacientes que con las terapias sobreviven, ¿ya? Estas son las terapias más avanzadas que existen hoy día y que permiten que más o menos un 20, un 15 o un 20% de los pacientes metastásicos puedan sobrevivir a enfermedades que en general se deberían haber muerto, ¿ya? Ya, eso en el mundo, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros empezamos antes. Yo volví a Chile el año 99 y a partir del 2002, junto con unos médicos del Hospital Clínico del Jota, comenzamos a buscar alternativas inmunoterapéuticas propias. Empezamos a inventar nuestras propias metodologías y en el fondo lo que hicimos primero fue establecer colaboraciones. Para que la ciencia tenga efecto no basta con una sola persona, ¿ya? Eso de que antes había un científico que descubría algo él solo, es una cuestión que prácticamente hoy día no existe. Si, por ejemplo, un ejemplo muy reciente, todos han escuchado la fotografía del agujero negro, ¿no es cierto? Que es como el boom científico del momento. Si hubiese que darle el premio Nobel a alguien, ¿a quién se lo darían? No hay nadie que pueda decir, yo soy el que fotografié el agujero negro, porque son cientos de científicos que en colaboración en diferentes lugares del mundo, poniéndose en contacto y en articulación, generaron un avance para toda la humanidad y para allá se va la ciencia.
Si nosotros queremos resolver un tema como el cáncer, no necesitamos solamente médicos, tiene que haber médicos, biólogos moleculares, químicos, bioquímicos, psiquiatras, psicólogos, porque eso va a generar una visión, digamos, holística del problema para poder avanzar en su solución. Y eso es un poco lo que nosotros hemos hecho durante muchos años, establecer vínculos. Y nosotros tenemos vínculos desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile con el Hospital Clínico, la Clínica Las Condes, la Fundación López Pérez y muchas más. Y hoy día yo venía acá, no venía específicamente a esta charla, vengo a establecer acuerdos colaborativos con el Hospital Regional de Valdivia, ¿ya? Yo les voy a contar para qué, cuál es la idea de qué es lo que queremos hacer con el Hospital Regional de Valdivia. Pero eso es importante. El otro tema que es importante es que hay que tener condiciones para poder investigar. Uno no puede investigar, no es que uno esté en la casa y tenga que, con un cuaderno y un lápiz se le ocurre una idea genial, tiene que estar experimentando, tiene que tener instrumentos, tiene que tener personal, tiene que tener jóvenes que estén todo el tiempo cuestionando lo que uno hace. Y eso es un poco lo que hemos hecho. Tenemos laboratorios especiales para poder trabajar con células humanas sin que se contaminen, ¿no es cierto? Que hay que entrar con estos trajes y hacer toda esta parafernalia. Y eso lo tenemos en Chile, tenemos estos laboratorios. También existen algunos parecidos acá en la Universidad Austral. O sea, algunas condiciones están. Y también tiene que haber una experiencia de hacer estudios clínicos, del tema de los patentamientos, del tema de la transferencia tecnológica, las normativas sanitarias, hay un montón de complejidades. Por lo tanto, en los grupos donde yo trabajo han habido médicos, biólogos, abogados, ingenieros, ingenieros comerciales, bueno, de todo, publicistas. Entonces, son grupos multidisciplinarios. Pero ¿cuál es lo que inventamos? ¿Cuál es la gracia de lo que nosotros hacemos? O sea, de toda esta cháchara, ¿qué es lo que nosotros hemos aportado? Bueno, este es el método que nosotros inventamos para tratar el cáncer, ¿ya? Son las llamadas TAP cells, T-A-P cells, son células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tomamos un paciente con un cáncer, un melanoma o un cáncer prostático o un cáncer de vesícula en el futuro cercano y le sacamos sangre con unas máquinas y obtenemos un concentrado de glóbulos blancos. ¿Ven? Sacamos sangre, concentrado de glóbulos blancos. De esos glóbulos blancos nosotros aislamos los monocitos. Yo les dije que una de las células importantes eran los monocitos, porque son muchas. Hay hartos monocitos. Entonces nosotros sacamos esos monocitos y en un laboratorio los transformamos, los educamos a que se transformen en células dendríticas. Las células dendríticas eran las que son capaces de ir al tumor, comerse la información del tumor y llevarla a los ganglios. Entonces nosotros fabricamos en un laboratorio, a partir de los monocitos, células dendríticas. Y le damos algunos factores para que estas células dendríticas se transformen y sean capaces de presentar los tumores a los cuales nosotros queremos tratar. Por ejemplo, si este paciente es un paciente con melanoma, a las dendríticas le damos células de melanoma para que se las coman y después lavamos las células y se las inyectamos al paciente para que tengan una respuesta contra melanoma. Si es cáncer de próstata, la alimentamos con células de cáncer de próstata en el laboratorio y después se las reinyectamos a los pacientes. Si es cáncer de vesícula, la alimentamos con células de vesícula y después se las damos al paciente. Entonces es específico para cada enfermedad. ¿Ya? Y acá está una foto real. Acá tenemos un monocito, el día 0, y ustedes ven que a partir de cómo nosotros vamos tratándolos, se van transformando poco a poco en estas células dendríticas que tienen características que son súper específicas, que son estrelladas y tienen ciertas características que aseguran que son dendríticas. Hay una serie de otros métodos que nosotros medimos con máquinas para ver qué tipo de dendríticas son, etc. Pero eso en general es esto mismo, pero más sofisticado, ¿ya? Con esas células dendríticas, entonces, después que probamos varias cosas en el laboratorio, hicimos un protocolo el año 2002, donde tratamos un grupo de 50 pacientes con melanoma al principio, ¿ya? Melanoma metastásico, no con el lunar solo, diseminado. O sea, los pacientes cuando le dicen tiene 3 a 6 meses, o sea, ese tipo de pacientes. Le sacábamos sangre, hacíamos la producción de las células y inyectábamos esta vacuna junto con un adyuvante, con el del loco. Las dos cosas al mismo tiempo, vacuna 1, vacuna 2, vacuna 3, vacuna 4. Se hace la vacuna 1, 2, 3, 4. En un periodo de tiempo, el día 0, 10 días después la segunda, un mes después la tercera, 20 días después la cuarta, y 4 vacunas es el procedimiento de inmunización. ¿Por qué? Porque primero una, después memoria, más memoria, más memoria. ¿Se acuerdan? Porque si le damos una no pasa nada, tiene que ser una, de nuevo, para que se fortalezca la respuesta inmune. Un mes después que terminamos este protocolo, entonces le inyectábamos un poquito de las lisados de células tumorales muertas.
Y si se produce esta inflamación, que se llama DTH, que es una inflamación, es porque el paciente tiene respuesta inmune. Que el paciente reconoce eso, reacciona y se produce una inflamación. ¿Ya? Acá, ustedes pueden ver esta inflamación acá, es cuando los pacientes responden. Tratamos a los pacientes, hicimos eso y, obviamente, con este grupo de médicos, ¿no es cierto?, que yo les mencioné, publicamos los papers en revistas internacionales, o sea, todo esto no es una pomada, esto fue real y está documentado. Y lo que yo les voy a mostrar es un resumen de los pacientes que analizamos. Lo primero que vimos fue que no todos los pacientes generaban este DTH. El 60% sí respondía y un 40% no le pasaba nada. Eso fue lo que observamos. Ya, miramos en los que tenían el DTH, que ustedes lo ven aquí, son fotos de algunos pacientes distintos. Sacábamos una biopsia chiquitita de esto y después en un microscopio mirábamos qué tenían y veíamos que sí tenían linfocitos, que son los puntos negros, que son los que esperábamos, linfocitos contra el tumor, linfocitos de memoria, los caracterizamos, etc. Y los que no tenían, no tienen esos linfocitos, pues, o sea, no estaban respondiendo. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos sí y otros no? Es porque, sí, voy a termino. ¿Por qué sí o no? Es porque en el fondo los pacientes que no responden tienen una sobrevida que es menor. Y lo que podemos ver, y esto ya es como lo definitorio, es que si nosotros comparamos el tiempo de sobrevida de los pacientes, nos damos cuenta que los pacientes que responden, los que hacen este DTH, tienen una sobrevida mucho más larga. ¿Ya? El promedio, si nosotros miramos acá, miramos estas curvas, vemos que este es un seguimiento de pacientes de más de 10 años. Son en este momento 175 pacientes. Y los que hacen respuesta a DTH tienen un 35% de ellos todavía están vivos. ¿Ya? O sea, hay 1 de cada 3 de los que responden que están vivos. Y si tomamos todos los pacientes que hemos tratado, más del 23% de los pacientes viven. ¿Ya? Entonces ha sido un avance súper importante que nosotros pensamos que tiene que ver con la vacuna. No les voy a contar por qué. Hemos estudiado por qué algunos sí, algunos no. Después les puedo contar algunas cosas, pero en general lo importante es que esto obviamente nos generó digamos, difusión, nos ha permitido de alguna u otra forma poder comunicar esto. Hemos tratado pacientes hoy día, más o menos unos 300 pacientes con cáncer, 250 con melanoma, unos 50 con cáncer prostático, y lo que queremos hacer ahora y lo que venimos acá es a tratar de generar un protocolo similar para los pacientes con cáncer de vesícula. ¿Ya? Porque como el cáncer de vesícula es un cáncer que ataca principalmente a las mujeres y es de tan alta incidencia, pensamos de que tenemos las capacidades hoy día de poder establecer una terapia para las pacientes con cáncer de vesícula, pero dependemos de los médicos, dependemos de estos contactos que estamos haciendo para poder hacerlo. Y este es el producto que nosotros estamos como apuntando en el futuro, que se llama Tab-Cells, es como la vacuna contra el cáncer, que ahora está para melanoma, está para cáncer prostático, pero vamos a seguir estudios para cáncer de vesícula biliar. Y finalmente quiero contarles que mucha mayor información la pueden obtener en este librito que está online, que ustedes lo pueden buscar en internet, que es Cáncer Online, donde nosotros, la gente que trabajó en esto, que son de diversas profesiones, generamos un libro donde explicamos qué es el cáncer, esto que les conté yo, pero con mayor profundidad, en un lenguaje para que todos lo puedan entender, qué alimentos están asociados al cáncer, qué es lo que es el Papa Nicolau, por qué hay que hacerse el examen de prostático, etcétera, etcétera, lo pueden encontrar allí. Y esta es una foto, ¿no es cierto?, que muestra las personas que trabajan en esto. Son muchas, no es una sola persona. Hay jóvenes investigadores, hay médicos, hay colaboradores. Nosotros tenemos colaboradores que están acá, que son los colaboradores regionales, la doctora Claudia Quesada, Fabiola Sánchez, Cristian Carrasco, y una serie de colaboradores internacionales de otros países, de Karolinska, de Alemania, etc. Entonces, quizás me alargué un poquito, pero la idea era poder explicarle algo que es muy complejo desde el punto de vista de los lenguajes que hay que tener, pero espero que le haya servido para poder entender, por un lado, qué es lo que es el sistema inmunológico, qué es lo que son las vacunas y qué es lo que estamos haciendo en Chile para tratar de ayudar a los pacientes con cáncer. Eso, muchas gracias. Vamos a dar tiempo a las preguntas. Le voy a pedir por favor que nos levanten la mano y así vamos pasando de un lado a otro con el micrófono, por favor.
Antes que nada, bueno, soy hijo de médico, ginecólogo, he escuchado de cáncer toda mi vida. Mi tía murió de un cacerrero cuchillo, era de este tamaño el tumor, el tamaño de una pelota de básquet. Entonces me llega mucho esto, el tema de la prevención, y voy a agrupar varias preguntas empezando en el orden de la presentación. Uno, ¿por qué las vacunas vivas no se pueden mezclar? Por ejemplo, sarampión y la fiebre amarilla. ¿Por qué lo comento? Porque como están ustedes trabajando con este tipo de células, después dije, chuta, ¿se podrá combatir un cáncer con otro cáncer? Uno de menor riesgo, una vez lo escuché como una posibilidad de terapia. ¿Y cómo viene el tema de las células madres? En la Universidad del Desarrollo, hace unos 10 años atrás, recuerdo que Paulette Labatut, que no sé si lo ubica, trabajaba con VIH y células madres para poder ir con una terapia alternativa poder atacar este tema. Y los famosos productos naturales, que mucha gente dice que sirven, y he visto casos, entre comillas, de éxito, entre esos, y que se hizo muy famoso una persona de Concepción con el famoso veneno de escorpión y unas raíces. Después tengo otros, pero... Ya. Bueno, gracias. En general el tema de las vacunas combinadas, generalmente para poder probar, para poder demostrar que algo sirve, generalmente hay que usarlo individual, porque si no, si uno mezcla cosas, después al final no sabe qué es lo que sirve y qué es lo que no. Entonces, en el fondo, por eso nosotros tratamos primero un cáncer, hacemos estudios, después otro cáncer, otro estudio, otro cáncer, otro estudio, porque tenemos que ir demostrando con una cantidad de casos suficiente de que este elemento es el que está produciendo el efecto. Porque la ciencia funciona así, ¿ya? En el contexto de, por ejemplo, de tratar puede suceder, o sea, cada tumor yo le dije que es distinto, cada cáncer, pero tienen algunos elementos que sí se comparten, que se llaman los antígenos compartidos. O sea, hay mutaciones en el cáncer de próstata que también están presentes en el cáncer de mama, hay ese tipo de relaciones, por lo tanto, no es loco poder pensar en algún momento a avanzar en esa línea de un cáncer con otro. Nosotros no lo hacemos, pero probablemente alguien lo pueda estar haciendo en el mundo. El tema de las células madre, bueno, esa es otra historia. Las células madre es una ciencia en sí que se basa en que las células, todos venimos de una sola célula. Cuando se produce la fecundación del óvulo con el esperma, empieza con célula 1 y esa se divide en 2, en 4, en 8, etcétera, etcétera. Y a medida que se va dividiendo, se va diferenciando y de la misma célula aparecen las células nerviosas, las células, qué sé yo, de la piel, las células de los músculos, etcétera. Y ese proceso de diferenciación tiene un direccionamiento, pero no se devuelve. O sea, no es que las células, digamos, de la piel después se puedan transformar de nuevo en células madre. Pero lo que se ha descubierto es que siempre permanecen, cuando se va diferenciando, algunas células madre. Entonces podría servir para reconstituir tejidos, para poder mejorar alguna enfermedad. Pero esa es otra ciencia también y ese es un tema que yo no domino más allá de lo general, ¿ya? Por acá, atrás. Ya, sí. Acá. Acá. Ya, ok. ¿Se escucha? Sí. Quizás, bueno, es casi testimonial. Mi nombre es Daniela, yo estoy en inmunoterapia, pero con el doctor Pedro Silva, casi de forma preventiva. Tuve un episodio como de un IE3 cervicuterino, pero hicimos la intervención y él me recomendó la inmunoterapia, que no sé si es la misma de lo que estamos hablando o si es otro tratamiento, y cómo reaccionan en el fondo los tumores de útero frente a este tipo de tratamiento. Bueno, ahí yo lo mencioné, existen algunas vacunas contra el virus papiloma humano, que en el fondo es uno de los agentes causantes del cáncer cervicuterino. Por lo tanto, es una inmunización contra un virus que causa el cáncer. No es lo mismo, pero también es una inmunoterapia. Ahora, yo realmente no es lo mismo porque yo no conozco al doctor que usted me menciona, no trabajo con él, por lo tanto estoy seguro de que no es lo mismo, pero puede ser algo similar o puede estar asociado a esta vacuna que ya existe contra el cáncer del cervicuterino. Pero es que es un poco distinta, pero también tiene el principio de generar una respuesta inmune para protegernos contra el cáncer. No es la vacuna, es un tratamiento como a largo plazo del Instituto Visual. Entonces no sé si
¿Ustedes lo conocen o no es parte de la investigación? No, no lo conozco. Acá dice. Hola, muchas Hola. gracias por su presentación. A mí me llamó la atención este dato que usted nos compartió sobre la incidencia de cáncer de vesícula en la población mapuche y el sector socioeconómico asociado a la población mapuche. ¿Usted conoce datos que relacionen como este sector socioeconómico o me imagino la genética del pueblo mapuche? Si nos puede profundizar un poco de eso, si es que sabe cuál es la razón de por qué está relacionado a este sector o a este pueblo. Gracias. Ya. La relación entre etnia mapuche y mayor incidencia ya está establecida. ¿Ya? Eso es son datos que están publicados. Yo no hago ese estudio, pero lo he leído. Pero sí, lo que sí le agregué es una convicción personal. Yo realmente no veo que existen evidencia genética respecto a la aparición de este tipo de cáncer en esa población. Yo creo que existen más evidencias que pueden estar relacionadas a una mezcla de elementos genéticos con elementos ambientales. Y esos elementos ambientales tienden a estar reproducidos en ciertos sectores socioeconómicos, ¿ya? O sea, en el fondo, la alimentación, el tipo de medioambiental a los cuales se enfrentan, probablemente tienen un impacto igual o mayor que el tener genes o no genes de tipo mucho, porque eso sí que no se ha establecido, genes asociados a la mayor incidencia. Ahora, ¿qué es lo que causa estas altas tasas? No se sabe, no lo sabe nadie. Eso no está, y eso es un tema abierto, y por eso me parece que es muy interesante que nosotros lo estudiamos. Es un problema que acá nos afecta mucho. Ya. Acá, cuando dijiste que tú al sacar las personas que tenían más alta tasa de mortalidad, era el 40% donde no funcionaba el lateral, ¿cierto? No, lo que nosotros tenemos es que todos los pacientes están en igualdad de condiciones de enfermedad, pero la mitad, más de la mitad, responde inmunológicamente y la otra no. Y los que no responden inmunológicamente son los que mueren más rápido, y los que responden inmunológicamente viven más. ¿Los pacientes que están estudiando están siguiendo tratamiento paralelo? No. Los que nosotros incluimos en el estudio, no. Solamente cirugía. Cirugía, después nada más. Ni quimio ni nada. No sé si yo. ¿Aún? Sí. ¿Acá? ¿Profesor? ¿Acá? ¿A dónde? ¿A su izquierda? Acá. Ah, ya, perdón. Bueno, muchas gracias por su presentación y en realidad estoy impactado por lo que se está haciendo acá. Estoy totalmente ahora alucinando lo que están haciendo en su laboratorio. Pregunta, ¿han empezado a explorar terapias, o sea, estrategias de edición genómica para poder enfrentar este tipo de procedimientos? Como, no sé, pues CRISPR o algo por el estilo. Y la segunda pregunta es el rol del microbioma en la expresión, la formación del cáncer y en su posible tratamiento. Bueno, dos preguntas que tienen que ver con la tecnología, digamos, más avanzada en esta área. Lo que nosotros tratamos de hacer, y un poco para que ustedes piensen por qué hicimos esto y por qué no hicimos otras cosas, porque en general nosotros siempre nos ubicamos desde la vanguardia de la ciencia, pero con los pies bien puestos en Chile, con lo que tenemos en Chile. Nosotros no quisimos hacer algo demasiado sofisticado porque no íbamos a tener la herramienta o íbamos a tener que seleccionar pacientes, solamente los que tuvieran tales genes, tales características. Quisimos buscar algo que les sirviera a todos y que compráramos desde ahí. Por lo tanto, lo nuestro es como el desde, ¿ya? Pero claro, obviamente, una vez que uno conoce eso, uno puede avanzar en tecnologías mucho más específicas, como es la edición genómica, y establecer mejores laterales. Estamos trabajando, ahora yo no se los conté porque en realidad es más complejo y ya se iba a enredar mucho la cosa, pero sí estamos trabajando en algunas cosas, pero obviamente tienen que ponerse en contexto. O sea, nosotros tenemos un laboratorio bueno, potente, pero de eso en Alemania hay 500 y en Estados Unidos hay 1000. Entonces igual la competencia es súper fuerte y no es muy probable que nosotros vamos a tener la vanguardia acá de esas cosas, pero sí en algunos elementos clínicos. Y respecto al microbioma, quiere decir que todos nosotros somos células, y yo les conté, somos células
propias, pero también gran parte de nosotros, una parte importante, son células que no son nuestras. Nosotros estamos llenos de bacterias, de microorganismos que nos conforman a nosotros mismos, nos ayudan a digerir la comida, por ejemplo, son bacterias, y si nosotros nos matan esas bacterias quedamos débiles, porque en realidad son parte de nosotros mismos. Pero no todos tenemos el mismo microbioma, eso es una interacción entre lo que son la genética y el medio ambiente. Entonces, el rol del microbioma, porque algunos pacientes responden, otros no, puede estar ahí. Puede ser que pacientes que tengan un tipo de bacteria tengan una respuesta inmune equilibradamente distinta de los otros. Son preguntas abiertas. Al tema que me decía de las terapias alternativas, no nos confundamos, ¿ya? Estos no son terapias alternativas, son terapias, inmunoterapia. Las terapias alternativas son las que no son basadas en ciencia, que son basadas en la creencia, en la experiencia individual, pero no son basadas en la ciencia. Y yo no puedo responder respecto a eso, no lo sé. Porque como no está probado, no le puedo decir si es bueno o es malo, porque no tengo pruebas de eso. Lo que nosotros hacemos no es terapia alternativa. Hola, buenas. Soy estudiante de licenciatura en biología de la UACH y mi pregunta es ¿qué define la resistencia de un cáncer? ¿Qué define la resistencia de un cáncer? Un cáncer. ¿La resistencia a los tratamientos? Sí. Bueno, acá en Valdivia tenemos expertas en estudios de resistencia, por ejemplo, a los fármacos. ¿Por qué algunos tumores mueren con la quimio y otros son resistentes? Hay una serie de elementos biológicos, una serie de mecanismos que tienen las células para expulsar el veneno que uno le está entregando, y los tumores muchas veces tienen una mayor eficiencia en poder sobrevivir en condiciones más extremas. O sea, las células, si las ponen con temperatura muy alta o un pH muy ácido, no funciona bien y mueren. Los tumores se resisten y viven igual. Son como la maleza comparada con el cultivo de trigo, ¿no es cierto? Son resistentes, tienen mecanismos para sobrevivir, y eso hace de que siempre hay que estar mejorando las terapias para poder vencer esa resistencia. ¿Y los costos de la terapia en relación a la casi $1.000, cuánto costaría? Bueno, nosotros hoy día lo que no les conté fue que nosotros trabajamos en esta tecnología, inventamos esto y la patentamos. Y la patente pertenece a la Universidad de Chile, ¿ya? Esa patente que tiene la Universidad de Chile, la licencia, la entrega los derechos a una empresa, se la entregó a una empresa que se llama Celus, y son ellos quienes comercializan, y de los potenciales ingresos que tienen por esa patente, le pagan a la universidad una parte. Yo creo que hoy día debe estar costando para el melanoma unos $5.000, $6.000. Son como 3, 4 millones lo que debe costar, es por lo que yo me imagino, comparado con los 100 millones que cuesta las otras. Igual hay elementos que tienen que tomar en cuenta, que necesita laboratorios sofisticados y personal sofisticado para poder generarse. No es una pastilla, es algo un poquito más complejo. Hola. Hola aquí. Hola, felicitaciones por la presentación, muy interesante. Gracias. Tengo 3 preguntas. Una tiene que ver con el porcentaje de sobrevivencia que hablaste en reacción. ¿A qué se debe, uno, de que hay un porcentaje de gente que no reacciona y muere? Si tiene que ver con la edad o con otras cosas. Ya. Segundo, que tiene que ver el tema de la dieta, que se ha escuchado mucho hablar de la dieta alcalina, la dieta como basada en alimentos alcalinos o ácidos, como para eliminar la proliferación de células cancerígenas. Y lo otro es que si en algún momento o a cuánto tiempo tú piensas que podría estar esta terapia inmunológica como un poco al alcance de, no sé si de todos, pero sí de la mayoría de la gente que en un futuro pueda estar expuesto al cáncer. Eso. Ya, lo primero era el tema de por qué algunos no responden. Nosotros nos preguntamos, teníamos un 40% que no respondía. Ahora, lo primero que vimos es, no responden porque están muy enfermos, están más enfermos que los otros, no tienen respuesta inmune, por eso no responden. Hicimos una prueba y demostramos que no, que estos pacientes, si uno los infecta o los desafía con otros elementos, que todos tenemos defensa, reaccionan. Por lo tanto, no tienen capacidad para reaccionar contra ese tumor, pero sí tienen capacidad inmunológica, por lo tanto tienen una tolerancia, están tolerizados para el tumor, no se les quiebra la tolerancia.
¿Por qué no se les quiebra la tolerancia? Entonces empezamos a hacer diferentes estudios y hay varias hipótesis. Una, la que no hemos probado, es que pueden haber, por ejemplo, estamos hablando de melanoma, un melanoma tipo A y un melanoma tipo B, que se ven iguales, miramos, son idénticos, pero a lo mejor hay algo que no hemos estudiado, que nadie sabe, que hace que este sea más duro de matar que este otro. Eso puede ser una alternativa, no la hemos probado. La otra es que tengamos sistemas inmunes distintos, que estén en distintas etapas, unos estén más informados que otros. Eso lo hemos demostrado. Hemos visto que los que no responden tienen un sistema inmune mucho más disminuido que los que sí responden, ¿ya? Y los otros son elementos genéticos. Hemos visto que si hay algunas moléculas genéticamente distintas en parte de la población, esa población responde menos que otra. Entonces son elementos que van explicando, sumados, son los que explican por qué algunos sí y algunos no. Y el último pregunta, el alimento, ya, esto de, sí, existe una relación, y ahí yo no me manejo mucho, pero hay un tema que tiene que ver con el pH, ¿no es cierto?, y que facilita o no el crecimiento tumoral, pero eso es local. Entonces a mí me cuesta cuando se ve algo a nivel local, o sea, en un tumor, y que tú lo amplíes a todo un organismo que tiene una cantidad de elementos que son mucho más complejos. Por lo tanto, veo difícil que uno se pueda acidificar completamente por todas partes. O sea, que el cuerpo funciona a un pH más o menos, tiene un margen muy pequeño, no puede estar muy alcalino ni puede estar muy... Entonces yo no sé si esa tiene algún efecto o no me atrevo a decir. Que las terapias. Ya, ahí hay un tema social, o sea, esto no tiene que ver con la ciencia. El por qué, por ejemplo, nosotros, que yo creo que tenemos mejores resultados desde el punto de vista clínico que otras terapias que hoy día ya se venden, ¿por qué la nuestra no? Es porque hay elementos que son extra médicos que están interactuando. Y tiene el costo de investigación, desde los estudios, digamos, básicos a estudios clínicos para que lo apruebe, por ejemplo, la FDA, son 20-25 millones de dólares que hay que invertir. Nosotros hemos gastado en toda esta investigación, yo creo que en 15 años, 20 años, 6, máximo 8 millones de dólares, pero en 20 años. Se requiere para poder que esto esté así como probado por la FDA y se pueda vender unos 25 millones de dólares. Ahora, cuando alguien ponga esos 25 millones de dólares y diga, ya, hagamos la prueba y se apruebe y se pueda vender, no va a costar 4 o 5 millones, de nuevo va a costar 60, 70 millones. Entonces hay un problema que tiene que ver con el mercado y tiene que ver con la forma como los países abordan el tema de la salud. Si la salud está en cierta medida hoy día de alguna u otra forma asociada a las capacidades de pago, es un tema social, no es un tema médico. Entonces yo no sé, pudiesen estar desde mañana si es que hubiese una voluntad, pero no lo creo, no creo que sea así. Bueno, hay una clínica que se llama Celus, que es la que hace tratamiento. Ahora, y lo voy a decir, hay otras personas que están haciendo inmunoterapias, pero no son las nuestras. Las TAPCEL son las únicas que han hecho estos estudios, los otros no. O sea que no son lo mismo y no creo que sea lo mismo porque obviamente yo sigo la literatura y no hay nadie más en Chile, aparte de nuestro grupo, que haya hecho este trabajo científico de respaldo para la terapia. Pero hay algunos en algunas regiones, Concepción, etcétera, que están haciendo algo que suena parecido, pero que no lo es. Así que para que tengan... Yo pertenezco a un voluntariado hospitalario en el hospital regional. Y me ha impresionado mucho siempre ver la cantidad de niños pequeños, ¿ya? 4 años, ¿ya? Y más grandes. Incluso una enfermera me comentó una vez que se están dando casos de niños que nacen ya con cáncer. Entonces, pienso, ¿se puede establecer alguna relación entre la forma cada vez más generalizada y tan masiva en que estamos alimentándonos con productos tan artificiales? Bueno, con respecto a la alimentación, hay un tema que, más allá de lo artificial o no, el tema de la obesidad o del sobrepeso es la principal causa de cáncer en el mundo. Si nosotros controláramos el peso solamente controlando la alimentación y el peso de la población,
nos evitaríamos la mitad de las muertes por cáncer, solamente por no estar sobrepeso. Entonces, claro, la alimentación, el sobrepeso se produce por una alimentación inadecuada. Hay muchos elementos procesados, muchas cargas de sal, muchas cargas de otros elementos que son dañinos, y es la que causa la mayor cantidad de cáncer junto con el tabaco. Pero es verdad, principalmente la obesidad y el sobrepeso está asociado a mucho, no solamente a un cáncer gástrico, a un cáncer de estómago, no, a todos los cánceres. Hola, gracias por la charla. Bueno, la mitad de la respuesta ya la recibí cuando quería preguntar en relación a otras instituciones que ofrecen este servicio de inmunoterapia. Nosotros, yo tengo un hijo que está con cáncer y estaba consultando en Concepción y la respuesta fue tan rápida y tan fácil que me puse... Es lamentable, yo lamento pero eso se va a producir siempre. A medida que se genera una tecnología nueva, un nombre nuevo, células madre, células madre para todo, hay que tener cuidado. Porque hay elementos que hay que consultar antes de saber si algo es verídico o no. Primero, el que lo está tratando es un oncólogo, tiene especialidad oncológica, es lo primero que tiene que preguntar. Segundo, estos estudios, o sea, ¿están publicados? Es lo segundo que tiene que preguntar, si no están publicados. Tercero, ¿ustedes hacen esto? ¿Tienen laboratorios especiales para hacerlo? Ya, si en esas tres preguntas no tiene respuesta, entonces la cosa es... No, sí, lo que yo esperaba es que tú me hagas como un escaneo de la oferta. Nosotros, yo hablé con la gente de Concepción, específicamente. Bueno. Y ahí no sé. Lo otro que quería saber si acaso hay desarrollo del mismo tema en relación al cáncer de cerebro. Cáncer de cerebro. Bueno, el cáncer de cerebro hay varios tipos. Uno de los más comunes es el glioblastoma. Justamente Claudia, que trabaja mucho en investigación básica respecto al glioblastoma. A nivel mundial hay algunos grupos que están trabajando en inmunoterapia para el glioblastoma, con algún grado de resultados, pero nosotros no nos hemos dedicado a eso porque en el fondo el glioblastoma es una enfermedad de un grupo pequeño respecto a otro. Entonces es difícil hacer un estudio cuando uno tiene un universo de pacientes pequeños porque no alcanza a demostrar nada. Generalmente eso se centraliza en países que hacen estudios multicéntricos y pueden colectar mayor cantidad de pacientes. Por acá, doctor. Ya. No te preocupes. Para que te escuchen los demás, Tengo dos dudas. Una, comúnmente, o no sé, se ha hecho más recurrente que mujeres que tienen cáncer de mama en forma preventiva se hacen mastectomía, me parece, en las mamas. ¿Ya? Yo podría, de forma preventiva, en ese sentido, yo podría pedirte que me hagas una vacuna para poder inmunizar a una persona de forma previa. Y dos, como tú dices, el concepto de vacuna es previo a. ¿En qué momento tú estarías aplicando la vacuna para que evitar este problema? Ya. Buena pregunta, porque en el fondo yo en el título puse inmunoterapia contra el cáncer o inmunoterapia tumoral, vacunas contra el cáncer, porque vacunas contra el cáncer es el nombre, digamos, popular. Pero las vacunas contra el cáncer no son vacunas como las otras vacunas y no deberían llamarse vacunas porque no son preventivas, son terapéuticas, se utilizan para pacientes que están enfermos. No se utiliza para prevenir la enfermedad, excepto la vacuna contra el virus papiloma, que es la que se vende, que es una vacuna que se le ponen a los niños y a las niñas para que no se infecten con el papiloma y no se les produzca cáncer cervicuterino. Esa es preventiva. Ahora, si tú me dices desde el punto de vista conceptual o proyectándolo en el tiempo, ¿se pudiese hacer una vacuna preventiva contra el melanoma? Sí, se podría. Pero si yo quisiera hacerlo, el melanoma es una enfermedad que primero, desde que está el tumor primario, cuando lo operan, pueden pasar 10 años en que no tenga nada y de repente aparece un tumor y de repente ¡pum!, explota. Entonces, si yo quisiera hacer un estudio preventivo, tendría que hacer un estudio preventivo de 20 años. ¿Cómo? No te entiendo la... No, si tuviera tejido piel, podrías inducirlo de forma previa. Inducir, no, pero es que ahí ya es como un poquito agresiva la terapia. O sea, inducirle un tumor a una persona no es parte de lo que uno puede hacer éticamente. No se puede inducir un tumor. Después, si no lo controlo, ¿cómo le explico a la persona? Hoy, ¿sabes? No me resultó la cuestión. A nivel de cultivo. A nivel de cultivo.
No, no. Yo creo que preventivo todavía, o sea, desde el punto de vista a nivel mundial, preventivo todavía es un paso que no está pensado, porque primero hay que ver que la cuestión funcione desde el punto de vista de lo que estoy mencionando yo, o sea, la terapia contra el cáncer paciente avanzado. Después se va avanzando. En Australia, por ejemplo, están haciendo vacunas en etapas bien tempranas para el melanoma, pero porque tienen mucho melanoma en Australia. Pero no hay muchos ejemplos de eso. Pero en el futuro, o sea, una idea que a futuro sí se puede hacer. Bueno, yo soy estudiante de enfermería, mención en oncología, y te quería preguntar con respecto a que si bien la terapia biológica, que es la inmunoterapia, se clasifica como sistémica, ¿cómo puede, por ejemplo, trabajarse el cáncer de mama con predisposición genética con el gen BRCA2? ¿Cómo se puede seguir trabajando para que esta terapia sea solo efectiva a ese foco y no se vaya como a otro tipo celular? Yo mencioné que el cáncer en un 90-95% no está relacionado con un gen determinado. No es que un gen, un cáncer, en general son mutaciones aleatorias que se producen por esta interacción con el medio ambiente, excepto en algunos cánceres que se ha comprobado que hay una asociación genética clara, como el cáncer de mama y el BRCA1, BRCA2 y otros más. En mama también está el HER2-neo, etc. Ahora, eso es un 5% de los pacientes. Cuando tú tienes ese 5% o hasta 10% de pacientes con ese comportamiento, es un poco lo que se preguntaba anteriormente. Existe la posibilidad, cuando hay una paciente que tiene esta mutación en el gen y que han tenido cáncer su mamá, su tía y otra abuelita, de que se genere una operación preventiva, no sé, para que no exista ese cáncer. Pero lo que tú me estás preguntando es si uno puede hacer una terapia específica para esos tipos de cáncer. Pudiese hacerlo. Tiene que enfocarse digamos, en marcadores genéricos asociados a ese y generar una vacuna específica. Nosotros no lo hemos hecho porque hemos estado dedicados a otro tipo de enfermedades, pero si alguien lo pudiese conceptualmente hacer, es factible. Pero, por ejemplo, si bien tú educas a los macrófagos para que actúen solamente a células como de epitelio, como de piel, ¿qué hace y cambia? ¿Qué transformación tú le haces como en ese proceso para que solo actúe en eso? Ya, lo que pasa es que el sistema inmune tiene otra complejidad que es bien difícil de entender. O sea, en el fondo lo que tienen todas las células en sus membranas son unas moléculas que son las que están dentro primero y que toman proteínas propias y las presentan en la membrana todo el tiempo, ¿ya? Todas las células todos tenemos MHC, que se llaman, con nuestras proteínas propias. Y eso dice, estamos normal. Entonces el sistema inmune está dando vuelta, toca, estamos normal, estamos normal, estamos normal, estamos normal. Pero si hay una aberración, hay un cambio genético, aparecen en la membrana proteínas que no son normales. Y ahí el sistema inmune las ve y ataca. Nosotros tomamos esas proteínas y esas son las que le damos a las células dendríticas para que el sistema inmune aprenda a reconocer esas y después reconozca el tumor. Entonces, las de cáncer de mama tienen una molécula en la membrana, las de cáncer de piel tienen otra. Entonces le damos a uno, a otro y generamos respuesta específica contra ese tumor. Le quería preguntar. Sí, está bien. Le quería preguntar si usted conoce si hay un programa para detectar precozmente el cáncer. Para detectar precozmente el cáncer, dependiendo del cáncer, sí existen, por ejemplo, marcadores en cáncer prostático, por ejemplo, existen marcadores que se detectan en la sangre. Cuando aumenta una proteína es porque hay un crecimiento de la próstata. En el Papa Nicolau, por ejemplo, es una pequeña biopsia que se hace para ver cambios en las células del epitelio que puede prevenir esta cosa. Y cada vez ha aparecido mayor cantidad de marcadores genéticos que pueden, en cierta medida, asociarse a una mayor o menor aparición del cáncer. Pero tiene un peligro eso, tiene un peligro. ¿Cuál es el peligro que tiene? Que mientras más sabemos, mientras más tengamos capacidad de decir, esta persona tiene cáncer más temprano, parecería que fuera bueno, siempre y cuando tengamos una terapia para tratar eso.
Porque si nosotros avanzamos y tenemos un método para saber quién va a tener cáncer, ya, usted va a tener usted, pero no tengo nada que hacer, ¿para qué quiero saber? O sea, en el fondo, y es peor, porque ¿qué va a pasar? Usted va a ir al ISAPRE y le van a decir, no, pues usted tiene el no lo puedo asegurar. Pues entonces, es un tema de los marcadores, tiene que estar asociado a una terapia. Cuando existe una terapia efectiva, entonces, claro, tengamos un marcador para que lo detectemos temprano y tratemos a la persona. Pero si no tenemos tratamiento, esto es como conocimiento, pero no tiene una aplicación práctica, por lo menos desde mi punto de vista. Tenemos la última pregunta. Salud pública. Caso puntual, ayer. Mi pareja en Santiago se fue a hacer su papá Nicolau. Ella tiene antecedentes familiares de cáncer de mama. Ella tiene 36 años. Le dijo a la matrona, ¿me pueden dar la orden para hacerme en el sistema la mamografía y la ecografía? Le dijeron no. No. Le dieron la orden para hacerlo privado. ¿Por qué es un no si hay gente que quiere prevenir, quiere hacérselo? Porque en el fondo son elementos, digamos, de mercado que deciden, porque no es un caso, son miles de casos. Entonces, en el fondo, cuando el Estado tiene una visión de la salud que es de mercado, entonces los criterios con el que define no es el interés de la persona, sino que es un costo económico. Yo creo que eso es lo que lo explica. O sea, los hospitales dicen, no les puedo hacer a todo porque me va a salir muy caro. Y el Estado me da tanta plata y no la puedo gastar en esto, tengo que hacer prioridades. Esas son las definiciones que existen hoy día, es lo que yo creo, pero no varían de caso a caso. O sea, hay que salir a gritar a la calle para que cambie el sistema. Usted lo dice, yo no sé, usted vea. Bien. Bueno, para finalizar, queremos dejarlos invitados para el próximo Encuentros con Ciencia, el martes 11 de junio, con el doctor Enrique Suárez y Jorge Cárdenas, que nos van a contar sobre contaminación acústica en la ciudad y sonidos en espacios naturales. Ellos son ingenieros de la Universidad Austral de Chile. Queremos agradecer nuevamente al Club de la Unión, a la Radio Bio Bio, a divulga.cl. Y antes de que se retiren, los invitamos a pasar por la mesa para darnos su opinión de la actividad, que nos interesa muchísimo. Y tengo acá 2 listados para los que quieran recibir la invitación directamente en su correo electrónico. Y quiero, por supuesto, agradecerle al expositor, un segundito, quiero agradecerle al expositor por su tiempo, por la generosidad de entregarnos su conocimiento, de estar acá en Valdivia, así que muchísimas gracias.